ejercicios tipo PAES y además de eso les dejé en el Classroom ya publicada una guía de ejercicios, ¿ya? Entonces la idea es que puedan, obviamente después de la clase, trabajar en la guía. También ya les subí las respuestas, pero es una guía bien cortita, son dos textos, un poquito más con un poquito más de dificultad que la guía anterior, ¿ya? Pero se las dejé ahí para que la trabajen cuando puedan y puedan empezar igual como a trabajar en estas cositas, en estas habilidades que hemos visto entre la clase anterior y la de ahora, ¿ya? Bueno, entonces, técnicas de localización de información. Primero les quiero conversar un poquito con respecto a lo que es sinónimos y paráfrasis, ¿ya? Los sinónimos, como ya deben saber, son palabras que son diferentes, son dos o más palabras que son diferentes, pero que tienen significados similares o iguales. Por ejemplo, pelota y balón, ¿cierto? Esos son sinónimos, pelota y balón. ¿Ya? Y las paráfrasis, por su lado, son oraciones o frases, como dice el nombre, que buscan expresar ideas similares, ¿ya? En el fondo buscan expresar las mismas ideas, pero con palabras distintas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser un ejemplo de una... ¿A quién se le ocurre un ejemplo de paráfrasis? ¿A quién se le ocurre algún ejemplo? ¿A nadie se le ocurre nada? Por último, que me lo digan por el chat. Recuerden que es importante que participen, chicos. La paráfrasis igual podría como ocupar, por ejemplo, como elementos em, como, como más lírico, por ejemplo. No sé si Sí, se entiende a lo que me refiero. sí, sí, como palabras como para embellecer el lenguaje, sí, como tú dices, sí, eso podría ser un ejemplo de paráfrasis. Muy bien, Blanca. Verdad y honestidad, sí, pueden ser sinónimos, ¿no es cierto? Control y mando también podrían ser sinónimos. Y algún sinónimo de paráfrasis, por ejemplo, no sé, a ver, denme un segundo, podría ser, por ejemplo, ya, la primera oración podría ser, una niña va caminando por la noche con una bolsa de pan. Y su paráfrasis, por decirlo así, o el parafraseo podría ser, caminaba la niña con a ver, caminaba la niña con una bolsa de pan recién horneado en la oscuridad de la noche, por ejemplo. Podría ser una paráfrasis. Lo único que tienen que entender de esto es que la idea de la paráfrasis es expresar la misma idea, pero con palabras distintas, ya como en el fondo usar una oración o una frase, estructurarla de forma distinta o expresarla de forma distinta, pero que apunten a lo mismo, ¿ya? ¿Se entendió qué son los sinónimos y qué son las paráfrasis? ¿O parafrases o parafraseos? ¿Me confirman, por favor, con un monito, con un chat? Sí, profe. Súper, Sí, muy bien. profe, lo entendí. Genial. Ya. Genial, genial. Vamos a seguir. Estoy súper cansada, chicos. Hoy día tuve clases todo el día en la U, así que si, si estoy así como un poco más apagada es por eso. Fue un día eterno. Espero que para ustedes no haya sido tan agotador el día. A ver, miren, aquí me mandan un ejemplo por el chat. Déjenme leérselos. Dice, tenía dos hermosos ojos y tenía dos hermosos luceros. Sí, es un muy buen ejemplo de paráfrasis. Podría ser la paráfrasis usando como los sinónimos de las palabras. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a palabras clave. ¿Ya? Las palabras clave son palabras que nos van a condensar el sentido principal de una idea. Ya es básicamente ya una idea expresada en una frase. Yo en esa frase debo encontrar una palabra que me ayude a condensar el sentido principal o a englobar de qué va esa frase, de qué va esa idea. ¿Ya? Aquí yo les puse tres ejemplos y la idea es que ustedes me digan más o menos dentro de esos tres ejemplos cuáles creen que son las palabras clave. Ya recuerden que la palabra clave es aquella que nos ayuda a condensar el sentido principal de una idea en una sola palabra. ¿Ya? O bueno, en realidad no tiene que ser una sola palabra. Por ejemplo, un párrafo pudiese tener dos o tres ideas principales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en un ejemplo, vamos a leer el primer ejemplo. Dice, las alteraciones del sueño son un problema frecuente entre los y las trabajadores. Los,
las trabajadoras y los trabajadores. Las alteraciones del sueño son un problema frecuente entre los trabajadores o las trabajadoras. ¿Cuál creen que es la palabra, la o las palabras claves de ese párrafo? Recuerden que las palabras claves no tienen que ser una oración, como ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la idea principal? La idea principal es una frase, es una oración compuesta, ¿ya? La palabra clave son dos o tres palabras, pero sueltas, que no tienen que necesariamente armar una oración. ¿Cuál podría ser la o las palabras claves de del primer párrafo que leímos, que dijimos que era las alteraciones del sueño son un problema frecuente? ¿Las alteraciones puede ser? Ya, muy bien. ¿Alguna más? Problema quizás. Sí. Yo creo que las alteraciones del sueño. Ya, súper. A ver, vamos a ver qué dicen por el chat. Ya, frecuente, me dicen por el chat, no sería tan palabra clave porque frecuente qué, no me hace como alusión a nada en específico. La idea de la palabra clave es que me pueda condensar como, en el fondo como todo el sentido de la oración, ¿ya? Por ejemplo, aquí Krish me parece que me dice por el chat que las palabras pueden ser sueño, problema y trabajadores. Muy bien, esas serían podrían ser las palabras claves. O también pueden ser alteraciones, sueño y trabajadores. Ya, en el fondo sean palabras que me puedan guiar para yo poder más o menos hacer como un acercamiento al sentido del texto. ¿Sí? Veamos el siguiente que dice, la contaminación está afectando cada vez más a los mares del mundo. ¿Cuál creen que sería la o las palabras principales o palabras clave de ese texto? La contaminación. Ya, la contaminación sería la palabra estrella de ese párrafo. ¿Cuál otra pudiese ser aparte de la contaminación, de la contaminación en el fondo? Sí, como dicen en el chat, contaminación, afectando o afectar y mares, ¿ya? Porque en el fondo eso es como lo que me ayuda a guiar y a estructurar el asunto. ¿Sí? Muy bien. Contaminación, afectando o afectar y mares. Súper bien, chiquillos. Vamos a leer el último ejemplo, que sería, las elecciones presidenciales se realizarán este año 2025. ¿Cuáles serían las palabras claves? Oiga, chiquillos, ¿ustedes están ya habilitados para votar? ¿O van a estar No, habilitados para votar en las próximas elecciones? ¿Los que tengan ya 18 o que vayan a cumplir 18 próximamente? yo ya tengo 18, así que voto este año. Súper bien. ¿Quién más, chiquillos? A ver, levante la mano. Mientras piensan en las palabras clave, levanten la mano como con los monitos, ¿quién de aquí está habilitado para votar este año? Recuerden que este año son las elecciones presidenciales, de diputados, senadores. Aquí la Blanca me dice por el chat que no está habilitada, pero quería votar. Ya, hay algunos levantaron su manito. Qué bueno. Es importante que voten y que voten informados, chicos, que se preocupen de informarse de quiénes son los candidatos o las candidatas, de cuáles son sus propuestas, cuáles son sus programas de gobierno, y no votar necesariamente por lo que ven en la tele o por lo que ven en redes sociales, porque sabemos que los medios en general son bien, no siempre hablan con la verdad. Así que es mejor informarse de primera fuente. Casi todos los candidatos presidenciales o candidatas presidenciales luego se crean como páginas de internet como con su campaña y ahí siempre tienen como los programas de gobierno, sus ideas y todo. Y es importante que votemos informados en ese sentido, porque al final terminan ganando personas que a lo mejor no son la mejor opción y eso muchas veces pasa porque votamos desinformados. ¿Ya? Bueno, pero volviendo al tema de la clase, a ver, voy a revisar aquí. ¿Podría hacer elecciones y 2025 o no creo? No escuché muy bien, pero escuché elecciones, ¿o no? Sí, sí. Elecciones, claro, y como dijeron por el chat varios, es, claro, sería elecciones, ¿no es cierto? Pudiese o no pudiese ser presidenciales, pero elecciones y 2025. Esa sería como la idea principal o la idea clave. Muy bien, muy, muy bien. Entonces dijimos elecciones presidenciales y 2025. Genial. Déjenme ver si esta es la... Que me parece que esta clase era bien corta, chicos, entonces uy, quiero asegurarme de que... Ah, ya. Entonces, dijimos por una parte que los sinónimos eran palabras, ¿no es cierto?, distintas, dos o más palabras distintas que me buscaban, en el fondo, palabras distintas que tenían significados similares, que por ejemplo sería pelota, balón,
que pudiese ser, a ver, pucha, sinónimo hay un montón, pero en este momento como que uno se confunde. ¿Qué más? Por ejemplo, chaleco y suéter, no sé qué, por siento que en algunas partes del país se les dice distinto, pero chaleco y suéter podrían ser un sinónimo. Em, ¿Qué más? Pero me entienden la idea, ¿cierto? Sinónimos, es como bien básico. ¿Ya? Y las paráfrasis, por otro lado, son frases que buscan expresar ideas, ¿no es cierto?, parecidas, o en general la misma idea, frases que buscan expresar la misma idea, pero que se estructuran con palabras distintas. ¿Ya? Y como dijo Blanca en delante, también puede ser polera y remera, o polera y camiseta, muy bien, también son sinónimos. Y como dijo Blanca también, suele utilizarse mucho la parafrases o el parafraseo en dos tipos como de cosas en general. En poesía se usa mucho porque en general las poetisas o los poetas usan harto la paráfrasis como para embellecer el lenguaje, ¿ya? Básicamente para eso, para que suenen más bonitas las palabras, ¿ya? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir estoy muy triste que decir como, por ejemplo, una gran pena invade mi alma, por ejemplo, en poesía. No es lo mismo decir estoy muy triste que decir una gran pena me invade el alma, por ejemplo. ¿Ya? Que son dos frases que en general me buscan decir lo mismo, ¿ya? Me buscan decir lo mismo, pero que se estructuran y se escriben con palabras distintas, ¿ya? Entonces es más o menos eso. Y también algo que se usa mucho sobre todo en lo que tiene que ver con investigación y textos más bien no literarios, ya cuando uno está escribiendo, por ejemplo, textos, de repente uno tiene que hacer un trabajo en el colegio y te dicen, ya, no puedes copiar textualmente la información de la página de internet o del otro libro, entonces vamos a tomar esa información y la vamos a escribir de forma distinta, ¿ya? Eso también es un parafraseo, como cuando uno está, no sé, pues está haciendo un trabajo, está haciendo una investigación, y para no copiar literalmente, para poder citar, pero no copiar literalmente lo que me está diciendo el otro autor o la otra autora, yo lo que hago es escribir lo mismo, pero con palabras distintas. Algo así. ¿Ya? Exacto, como dice Davis por el chat, se utilizan sinónimos en las palabras, pero también conectores diferentes. ¿Ya? Es decir, utilizamos, por ejemplo, en las palabras principales, por ejemplo, en el sujeto o en el verbo, usamos sinónimos, y para conectar esas palabras usamos también conectores distintos. ¿Ya? No, yo no necesito que sepan, así como formalmente, cómo se estructuran los parafraseos, porque no, como yo les he dicho en las clases de lenguaje que ya hemos tenido, en la prueba de lenguaje no les van a preguntar nada de materia, chicos, no les preguntan materia. En la prueba de lenguaje lo único que ustedes tienen que hacer es leer y les van a hacer preguntas a partir de los textos que ustedes lean. Es solo lectura. Lo que aquí en el preuniversitario les enseñamos es a identificar y poder trabajar las habilidades que el DEMRA espera que ustedes sepan, ya que ustedes puedan tener. Por eso el temario de lenguaje es un poco ambiguo, porque más que nada, más que materia, nos pide que ustedes sepan las habilidades, ¿ya? ¿Con qué habilidades se espera que se puedan enfrentar a los textos en la prueba? ¿Ya? Eso. Entonces, eso con respecto al parafraseo. Las palabras clave, ya dijimos, son aquellas que nos van a condensar, que nos van a resumir, que nos van a dar como una idea general de cuál es el sentido principal de una idea. Y recordemos que las palabras clave son palabras como sueltas, aisladas, ¿ya? No tiene que ser una oración o una frase escrita correctamente como lo es la idea principal, ¿ya? La idea principal, claro, la idea principal sí tiene que ir escrita, tiene que ir redactada, tiene que ir bien, bien, en el fondo, bien elaborada, ¿no es cierto? Como una oración escrita, pero la palabra clave es solo eso, palabras, ¿ya? Y puede ser, de repente siempre suelen ser más de una, siempre suelen ser dos o hasta tres, ¿ya? Sobre todo en los párrafos que son más largos, ¿ya? Pero si son párrafos cortitos, lo usual es encontrar una o dos, ¿ya? Eso principalmente. Y la palabra clave, entonces, no es lo mismo que la idea principal, porque la idea principal es una oración que nos condensa la idea, ¿no es cierto? O de qué va un párrafo o un texto, mientras que la palabra clave es simplemente algo que nos ayuda a condensar el sentido principal de una idea, pero en palabras sueltas, ¿ya? Palabras, simplemente palabras, que no tienen que ir necesariamente conectadas como una oración, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Muy bien. Voy a tomar un poco de agüita. Ya, continuemos.
Entonces, ¿por qué hablamos de estas cosas? ¿Por qué es importante hablar de sinónimos y de paráfrasis? ¿Por qué? Porque estos elementos nos van a ayudar de alguna manera a que yo pueda encontrar la información explícita que me están pidiendo en los textos, ¿ya? La palabra clave es como lo más importante porque nos va a permitir localizar, encontrar rápidamente el tema central o dónde encuentro el tema central dentro del texto que yo estoy leyendo. Por ejemplo, volviendo acá, yo estoy leyendo un texto, ¿no es cierto?, que habla sobre las alteraciones del sueño en los trabajadores. Y el primer párrafo es este que yo tengo acá. Déjenme activar un poquito mi puntero. Ya, acá, activo mi puntero. Entonces, estamos en el párrafo de acá y estoy leyendo un texto que habla sobre las alteraciones del sueño, ¿ya? Entonces, yo en una de las preguntas de la PAES me preguntan en qué población o en qué grupo de gente es más frecuente o en qué grupo de personas es frecuente encontrar alteraciones del sueño. Entonces yo voy y ya una vez que ya leí el texto, que ya le di una primera lectura, yo vuelvo al primer párrafo y busco. Y entonces cuando yo lea este texto, yo tengo que ir marcando. La idea es poder ir marcando cuáles son las ideas clave o las palabras clave. Entonces yo ya en el texto habré marcado que lo que ustedes fueron, las palabras claves que ustedes me dijeron fueron alteraciones, ¿no es cierto? Sueño y trabajadores o trabajadoras, ¿cierto? Entonces yo ya habré marcado esas tres palabras. Entonces, cuando me pregunten en qué población es más frecuente encontrar alteraciones del sueño o es común encontrar alteraciones del sueño, yo ya habré analizado, yo ya habré entendido que esa población más frecuente son los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ya? Es eso. Como que nos permiten localizar en el espacio, ¿no es cierto? Localizar en el texto como tal, dónde está la información que nos están preguntando. ¿Ya? Ahora, los sinónimos. ¿Por qué es importante? Porque frecuentemente en las palabras no les van a preguntar a ustedes exactamente cómo dice el texto, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues les pueden preguntar, a ver, les pueden hacer una pregunta, ¿no es cierto? Pero en esa pregunta lo más frecuente es que no les van a decir cómo, no les van a poner tal cual lo que dice el texto, y eso lo hacen igual en parte para confundirlos, ¿ya? Entonces, usan los sinónimos, como en el fondo las frases o las palabras que aparecen en el texto, en la pregunta se las van a poner con sinónimos, ¿ya? Igual que en la paráfrasis, lo van a poner con sinónimos o con paráfrasis, para preguntarles a ustedes por esa información de una forma distinta, pero que apunte a lo mismo. ¿Ya? Y eso en general lo usan como para que ustedes se confundan un poco, ¿ya? Porque van a pensar, pucha, esto no aparecía tal cual en el texto, ¿será la respuesta correcta o no será? Y si lo es, si es la respuesta correcta. No porque en el texto o no porque en la pregunta aparezca la respuesta correcta con exactamente las mismas palabras que en el texto significa que no es la correcta o que esté mal, ¿ya? Porque es una forma que usa el DEMRE como en el fondo para distraerlos un poco, ¿ya? Pero en general van a ser eso, que las opciones de respuesta correcta siempre van a estar en paráfrasis o en sinónimo, ¿ya? Es decir, escritas de forma distinta a como aparece textualmente en el texto, ¿ya? Y con la paráfrasis lo mismo. Es lo mismo que los sinónimos. Básicamente que las ideas que les aparezcan en las preguntas generalmente van a estar escritas de otra forma, ¿ya? Van a estar escritas de otra forma usando sinónimos y paráfrasis, pero obviamente siguiendo o apuntando a la misma idea, ¿sí? Y eso es muy, muy común que aparezca de esa forma, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, la idea del por qué estas cosas son importantes? Sí. Sí. Genial. Súper. Ya, como yo les dije, esta clase en realidad va a ser bien cortita, pero ahora quiero que podamos hacer los ejercicios que les traigo preparados, ¿ya? No son textos largos, pero me interesa que los podamos leer como con la máxima calma posible. Ya. Entonces, vamos a leer los textos, ¿sí? Entonces, aquí la idea es muy sencilla. Lo que quiero que hagamos es que leamos el texto en conjunto, ¿ya? O sea, yo se los voy a leer, ¿no es cierto? De forma bien pausada, vamos a leerlo, pero igual la idea es que al mismo tiempo ustedes vayan haciendo como la lectura, ¿ya? Luego cada texto trae, yo les preparé 3, 4 preguntas, ¿ya? Son dos textos. O sea, son textos cortitos, chicos, 2 párrafos, no más que eso, ¿ya? Y la idea es que podamos responder las preguntas en conjunto, que las conversemos por el micrófono, por el chat, ya, pero no como lo hacemos en otros ramos en las cuales tienen que mandar su respuesta correcta por privado, sino que ahora la idea es que
lo podamos conversar y por qué creen ustedes que la respuesta correcta es esta y no la otra. ¿Ya? Entonces, el primer texto que vamos a leer se llama Ajenjo. ¿Ya? El ajenjo es una planta por si acaso. Bueno, ahí vamos a leer más que nada, pero este igual es un texto sacado de modelos de ENRE, ya modelos PAES. Así que más o menos este tipo de textos pueden llegar a encontrar en la prueba real. Hoy justo se pusieron los perros, chicos. Denme un segundo a ver si se callan. Ya, ahí parece que no se escucha tanto. Ya, entonces, ajenjo. Descripción. Planta aromática y arbustiva de raíces permanentes de las que brotan tallos firmes, foliosos y lignificados en la base. Hojas de 7,5 centímetros de largo por 3,8 de ancho, haz y en vez densamente cubiertos por un vello blanquecino. Las cabezuelas florales, pequeñas, semiglobosas, se disponen en una espiga erecta y foliosa, de un color verde amarilloso. El fruto es un aquenio muy pequeño. ¿Ya? Entonces en este texto, o sea, en esta parte del texto, nos hacen una descripción detallada de cómo es la planta del ajenjo, ¿ya? Incluyendo también las cabezuelas florales o las flores como tal, ¿ya? Ahora, el ajenjo es una planta que tiene propiedades medicinales por si acaso, así que por eso ahora nos va a hablar de farmacodinamia. Ya. Farmacodinamia. El célebre médico griego Dioscórides refiere varias de las propiedades medicinales del ajenjo, apreciadas incluso hoy en día. La actividad terapéutica de esta planta reside principalmente en su aceite esencial, el que posee acción colerética, antihelmínica, antibacteriana, además de emanagogo, vermifugo y favorecedor de las funciones digestivas. En medicina popular se emplea la infusión de las hojas y sumidades floridas, frescas o desecadas del ajenjo en malestares estomacales y hepáticos para eliminar parásitos intestinales, regular el ciclo menstrual, que entre paréntesis es lo que significa emanagogo, y como tratamiento del resfrío con tos. Por su sabor amargo, esta planta entra en composición de varias bebidas alcohólicas como aperitivos de libre venta en el comercio. ¿Ya? Eso es como el texto en general. Entonces tenemos dos párrafos. El primero nos habla de la descripción de la planta, cómo es la planta, y luego de la farmacodinámica. ¿Ya? Les voy a dar unos 2 minutitos para que vuelvan a echarle una miradita al texto, para que encuentren cuáles creen ustedes que son las ideas principales y que las tengan en mente para que podamos trabajar las preguntas. ¿Ya? Les voy a dar unos 2 minutitos para que lo puedan volver como a revisar por si es que lo necesitan. Échenle una miradita con calma. Ya. Vamos a revisar ahora las preguntas. De este texto me parece que hice tres.
Así que vamos a verlas una por una con harta calma porque me gustaría que esta clase sea como harto de ejercitación guiada. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre las cabezuelas florales es correcta? ¿Son planas? ¿Tienen pequeñas espinas? ¿Son redondas o son de color verde amarillento? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, chicos? Alguien idealmente que me active el micrófono o que me mande un chat y me explique por qué creen que es la respuesta correcta. ¿Cuál alternativa y por qué? Volvamos al texto. A ver, esperen que aquí me llegó un chat y quiero ver si lo... Vamos a revisar. Bueno, y acá como ustedes pueden ver, en el texto nos dice que las cabezuelas florales son pequeñas, primero son pequeñas, pero pequeño no está en esta opción, ¿no es cierto? No está pequeño como alternativa, entonces eso lo vamos a descartar. ¿Ya? Son pequeñas y semiglobosas. Semiglobosas es como que sean como semi-redonditas, ¿ya? No son del todo redondas. Y aquí me dice que son redondas, ¿ya? No que son semi-redondas o semiglobosas, como que estén un poquito infladas. A eso se refiere. Y la última opción que nos queda entonces, porque planas no está en ninguna parte del texto, es que, bueno, que se disponen en una espiga erecta y foliosa, es decir, que tiene como hartas como hojitas, y que son de un color verde amarilloso. Y claro, como ustedes dijeron algunos me dijeron por el chat, la respuesta correcta en este caso sería la D, ¿ya? Esta pregunta sería de localizar información explícita, ¿ya? Porque en el texto dice explícitamente que las cabezuelas florales son verde amarillentas, ¿sí? ¿Queda claro por qué, chicos? ¿Me confirman con un monito o con su micrófono? Sí, Ya, muy bien. Esta pregunta entonces, yo ya le subí el PPT por si acaso a Classroom, ya, así que si ustedes después le quieren echar otra miradita al asunto, esta pregunta de la primera es únicamente localizar, ¿ya? No tienen que inferir, no tienen que concluir nada, solo localizar la información en el texto. Ahora sí se viene algo un poquito más denso. Dice, ¿cuál de las siguientes inferencias podría realizarse a partir del primer párrafo del texto leído? Es una planta poco aromática, por lo que puede usarse principalmente de decoración en exteriores. Es una planta que podría tener propiedades asociadas a su esencia aromática. Es una planta que podría causar fuertes alergias o es una planta que podría vivir únicamente en interiores. ¿Cuál? Ahora vamos a volver atrás para que tengan... ¿Cuál creen que podría ser la respuesta correcta? ¿Cuál creen? Si me dicen por el chat, idealmente, o por su micrófono. Aquí sí me interesa que alguien me pueda comentar, ya sea por el chat o por el micrófono, cuál es la respuesta que ustedes creen correcta y por qué, ¿ya? Porque es una inferencia, entonces me interesa que justifiquen el por qué ustedes infieren eso. Profe, ¿puede mostrar la pregunta de nuevo? Por favor. Voy, un segundito. Ya, esta es la pregunta, la 2. Ok. yo creo que es la B. La B Sí. es una planta que podría tener... Oye, ese ruido que... Oye. Un segundo que pasaron unos niños afuera y me tiraron mucho boche. Ya, Tatiana piensa que podría ser la B. ¿Por qué, Tatiana? ¿Por qué crees que podría ser la B? Porque nos habla que tiene propiedades terapéuticas Ya, sí, sí, y también porque está relacionado con la medicina y con que se puede preparar con otro, perdón, que se puede preparar otros como bebidas así. ya. Muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo con que es la B. Bueno, yo hice las preguntas, así que yo sé que la correcta es la B. Porque recuerden que si bien uno puede inferir muchas cosas a partir de un texto, ya, o de un párrafo, y muchas de las inferencias pueden estar correctas, en la PAES, como es una pregunta, son preguntas alternativas, siempre va a haber una pregunta, o sea, una alternativa que sea más correcta que las otras, ¿ya?
Y claro, igual aquí tienen que tener en consideración que la pregunta nos hablaba de cosas que pudiésemos inferir solo con la información del primer párrafo, ¿ya? Es decir, como si teníamos aquí que fingir que no habíamos leído el segundo, que solamente habíamos leído el primer párrafo y que podríamos inferir a partir de él. La A obviamente no podría ser porque en el primer párrafo nos dicen que es una planta aromática, ¿verdad? Aquí lo primero que nos dicen es que es una planta aromática. Y esta alternativa dice que es una planta poco aromática, entonces automáticamente esa la descartamos porque no es una información correcta, ¿ya? La C tampoco podría ser porque, ¿cómo, a partir de la información que nos dan en el primer párrafo, cómo nosotros pudiésemos inferir, a partir de qué se podría inferir que es una planta que podría causar alergia? A lo mejor por los aromas, ¿ya? Pero eso no tiene mucha relación, ¿ya? Sería como una inferencia que nosotros sacaríamos a partir de nada, ¿ya? Y es una planta que podría vivir únicamente en interiores. Nuevamente, ¿a partir de qué información pudiésemos sacar esa conclusión? Nada, nada, ninguna de la información que está acá nos pudiese hacer entender a nosotros o inferir que es una planta que vive solo en interiores. Ya recuerden que la idea de las inferencias es que, claro, son cosas que uno puede pensar o que uno puede concluir a partir de la información, pero siempre tiene que haber una parte del texto, una información que nos valide o que sea la base para esa inferencia, ¿ya? Tiene que haber en el fondo alguna información dentro del texto que nos permita justificar nuestra inferencia. Por lo tanto, yo les recomiendo mucho que al momento que ustedes hagan este tipo de prácticas y de ejercicios, antes de responder la pregunta, se pregunten a ustedes mismos, valga la redundancia, se pregunten a ustedes mismos, ¿con qué información yo valido esta inferencia? Ya, yo ya digo, ya la correcta sí es la B, pero yo antes de marcar la B y asegurar que esa es la respuesta correcta, me pregunto a mí mismo o a mí misma, ¿con qué información del texto yo valido esta inferencia? Y la marco en el texto. Marco la información en el texto que a mí me permite hacer esa inferencia. Porque recuerden que aunque la inferencia pueden ser múltiples, y en general las inferencias en general son válidas, ya como que uno puede inferir infinidad de cosas a partir de un texto, toda esa infinidad de inferencias, yo debo poder tener alguna información explícita dentro del texto que me la valide, ¿ya? Porque como yo les explicaba antes, la inferencia es algo que yo puedo suponer a partir de una información explícita en el texto, ¿ya? Yo no puedo inferir algo a partir de la nada, ¿ya? Tengo que inferir algo sí o sí a partir de alguna información que me entreguen en el texto. No puedo jamás inferir algo de la nada o suponer algo de la nada. Es porque, no sé, yo les voy a poner un ejemplo súper tonto, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo digo, oh, mi pololo me está engañando. ¿A partir de qué? ¿De qué evidencia yo digo mi pololo me está engañando? Es algo que yo creo, yo lo infiero, lo concluyo porque sí, o yo de verdad tengo una evidencia, algo que me pueda probar explícitamente que mi pololo me está engañando. Las respuestas son dos. Si yo efectivamente tengo evidencia o tengo algo explícito que me diga, ya, si puede que mi pololo efectivamente me esté engañando, ya, sí, sería una inferencia válida. No sé, pues, le encontré un chat con una mina, por ejemplo, o lo vi hablando muy de cerca con una mina en la U, no sé, una estupidez, por ejemplo. Pero si yo por el contrario nunca he visto ningún comportamiento extraño en mi pololo, nunca he visto que hable con ninguna niña todos los días, nunca he visto que salude de beso y abrazo y no sé qué más a niñas en la U, o que tenga citas con otras niñas, etcétera. Si yo nunca he visto nada de eso, entonces no tengo ninguna información explícita, no tengo ninguna, en el fondo, ninguna evidencia en el fondo que me valide esa inferencia y yo lo estoy infiriendo porque sí, no tengo ninguna evidencia. ¿Ya? En estos casos es lo mismo. ¿Ya? Muy bien también Jonier, que dice que yo la validé porque la mayoría de las alternativas habla sobre desventajas y en el primer texto no tiene ninguna desventaja. Muy bien también. Entonces, disculpándome por el ejemplo tan burdo, tan tonto, es eso, ya que ustedes antes de inferir o de asegurar que una respuesta, que una alternativa es correcta, tienen que asegurarse de que la inferencia que ustedes vayan a hacer y por lo tanto la respuesta que ustedes crean correcta la puedan validar a partir de alguna información que ustedes encuentran textualmente en el texto, ¿ya? No puede ser una inferencia que ustedes hagan a partir de la nada, ¿sí? Pero todos los que me respondieron me dijeron que era la B, así que muy bien. Ya. La tercera dice, ¿cuál de las siguientes es una de las propiedades medicinales del ajenjo? ¿Cuál es una de las propiedades medicinales del ajenjo?
Dice, es favorecedora para la actividad gastrointestinal, es un potente antidiurético, tiene grandes propiedades dermatológicas y sirve para controlar el malestar asociado a la menstruación. Acá hay dos alternativas que pueden ser correctas y lo hice a propósito para eso. La hice un poquito más difícil a propósito para que ustedes dudaran entre dos alternativas que pudiesen ser correctas. Pero es porque, no es porque yo sea pesa, sino que porque los del no son así. Ya en la prueba van a vivir poniéndoles preguntas que ustedes crean que puede tener varias alternativas correctas. Ya, les voy a volver a un ratito a la diapositiva anterior para que vean de nuevo bien, exactamente bien lo que dice. Creo que podría ser la A. ¿Ya? Yo creo que la última, la D. Ya, muy bien. Les voy a volver a poner entonces la pregunta por si es que queda alguien lo sigue pensando. La B. Ya. Ya, chiquillos. En este caso, la respuesta o la alternativa correcta, como algunos dijeron por el chat, es la A, ¿ya? Pero yo hice esta pregunta en el fondo para que pudieran pensar entre la A y la D, ¿ya? Así que aquellos que pensaron que era la D, tampoco está del todo mal, ¿ya? Pero en este caso, si esto fuera la PAES oficial y tuvieran que responder una alternativa correcta, en este caso sería la A. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la B y la C no tiene por dónde porque en ninguna parte del texto nos habla sobre nada de dermatología ni que sea antidiurético, ¿ya? Pero en el caso de la D, sí nos habla, espérenme, que esto como que se me... Ahí sí. Sí nos habla de menstruación, ¿cierto? Nos habla de que es un emanagogo que regula el ciclo menstrual. Regula el ciclo menstrual. ¿Y qué dice la alternativa, chicos? Sirve para controlar el malestar asociado a la menstruación. ¿Es lo mismo? ¿Sería un parafraseo? ¿Es lo mismo acaso regular el ciclo menstrual que controlar el malestar asociado a la menstruación? ¿Es lo mismo, chicos? No, profe, No. ahí estaba la trampa. Claro, bien, eso mismo. Ahí estaba la trampa. Porque no es lo mismo controlar el malestar asociado a la menstruación, es decir, el dolor de guatita, el dolor de pechos, el dolor de cabeza, qué sé yo, no es lo mismo controlar el malestar asociado que regular el ciclo menstrual como tal. Ya no es lo mismo y no sería un parafraseo. En cambio, ¿por qué sí podría ser la A? Porque la A dice, es favorecedora para la actividad gastrointestinal. Y en el texto, ¿qué me dice? Que en medicina popular se usa la infusión de hojas y bla, bla, bla en malestares estomacales y hepáticos. Que en el fondo el texto me dice textualmente que el ajenjo se usa en malestares estomacales y la alternativa, ¿qué me dice? Que es favorecedora para la actividad gastrointestinal. Es decir, me mejora la actividad de la guatita, me ayuda con los malestares. Eso sí podría ser un parafraseo. ¿Sí? Sí, vamos a leer el otro texto. Nos queda otro tiempo todavía. Así que eso. ¿Les queda claro, chiquillos, por qué en este caso sería la A y no la D? ¿Y por qué la D sería un distractor? Sí. ¿Sí? Me importa mucho que les quede bien claro esto porque esto es... hay muchas preguntas en la prueba real que son de este tipo, que tienen dos alternativas que lo hacen para confundirlos, ¿ya? Pero sería básicamente por eso, porque la D nos está hablando de algo que, claro, uno podría inferirlo quizás, pero no es una información que esté explícitamente puesta, porque lo que nos dice es que el ajenjo nos sirve para regular el ciclo menstrual, más no para controlar el malestar asociado, porque por ejemplo, una mujer o una persona que menstrue podría tener, ¿cómo se llama? Podría tener ciclo irregular, ¿no es cierto? Irregular, pero no necesariamente sufrir de algún malestar, que no necesariamente le dura la guatita, que no necesariamente dura la cabeza, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a ver la pregunta, porque controlar el malestar no es lo mismo que regular el ciclo, ¿ya?
a eso va la pregunta y claramente que ya la A es favorecedora para la actividad gastrointestinal. ¿Cómo se llama? Porque claro, porque aquí ya en el texto explícitamente nos hablaban de que aliviaba malestares estomacales. ¿Ya? Eso. ¿Queda claro, chicos? ¿Me confirman en general sobre las preguntas de este texto? ¿Queda claro? ¿Me confirman con un monito para arriba, con un sí, profe, o con algo? Sí, Sí, profe. profe, claro. Súper. Bueno, chicos, no, yo no soy profe, yo estudio medicina, nada que ver. Pero bueno, ya. Si queda claro, súper bien. Vamos a leer ahora el otro texto, ¿ya? Que igual es cortito, no es tan denso. El siguiente texto tiene 4 preguntas así. A ver, muy bien. Entonces, el siguiente texto se llama El misterio de las ballenas. Ya, y dice así. Los mares ocupan 3/4 partes del planeta y representan el 99% del volumen habitable de vida de la Tierra. Entre los cientos de miles de especies que navegan bajo la superficie del mar están los cetáceos, colosales mamíferos que descienden de animales terrestres que volvieron al agua después de vivir millones de años en la superficie. En el mundo existen cerca de 87 especies de cetáceos y 43 de ellas, el 50%, han sido registradas en aguas chilenas. Las bajas temperaturas del Océano Pacífico, producto de la corriente de origen antártico, lo transforman en una importante reserva alimentaria, un factor que explica su proliferación. Específicamente, las ballenas están concentradas en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en Chañaral, y en costas de la región de los lagos, Aysén, el archipiélago de Chiloé, Magallanes e incluso en la Antártica. Ahí, científicos de Chile y el mundo se montan en pequeñas embarcaciones en las que durante 2 décadas han observado a ballenas azules, el animal más grande del mundo, jorobadas, sei, fin, minke, entre las que han logrado registrar. Les voy a dejar, mientras me voy a sonar la nariz, el texto puesto unos 2 minutitos para que ustedes le vuelvan a dar otra lectura, de repente para que vean las cositas más importantes y vemos las preguntas. Ya vuelvo en un minuto. Lean por mientras el texto. Ya. Ahora sí, vamos a revisar las preguntas sobre este texto. Ya, estas son 4. A ver, ahí. Ya. Dice la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una aseveración encontrada en el primer párrafo del texto leído? Gran parte de las especies de los cetáceos se encuentran en mares chilenos. La ballena es el animal más grande conocido en la actualidad. Las ballenas se alimentan de todo tipo de moluscos gracias a la corriente de origen antártico. Los cetáceos son animales que también pueden vivir en la superficie terrestre. Recuerden que una aseveración es una información que ustedes puedan encontrar textualmente en el texto. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, chiquillos? La ¿Ya? La Ya, bueno, como ya todos dijeron, ¿para qué lo vamos a seguir dilatando, cierto? Efectivamente. La respuesta correcta, como bien dice acá el primer párrafo del texto, es que en el mundo existen 87 especies y 43 de ellas, o sea, el 50%, o sea, gran cantidad gran parte de las especies las podemos encontrar en mares chilenos.
¿La ballena es el animal más grande conocido? No, porque no nos habla nada sobre eso en el primer párrafo y en el segundo sí habla sobre eso, pero no es la ballena en general, sino que es una especie de ballena, ya como un subtipo de ballena. Las ballenas se alimentan de todo tipo de moluscos. No nos habla nada de molusco en el primer párrafo, sí nos habla de corriente de origen antártico, pero no nos habla de molusco. ¿Y los cetáceos son los animales que también pueden vivir en superficie terrestre? No, pues chicos, obviamente la ballena no puede vivir en la superficie terrestre, ya, sino que descienden de otros animales que vivieron en la superficie terrestre. Ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una aseveración encontrada en el segundo párrafo del texto leído? O sea, es más o menos lo mismo que en el anterior, pero en el segundo párrafo. Hoy, una voz. Ya. Las ballenas jorobadas son el animal más grande del mundo. El tiempo mínimo de duración en embarcaciones para poder observar ballenas son 20 años. Ignoren aquí el signo de pregunta, se me coló. Las ballenas azules son el animal más grande del mundo. Es posible observar ballenas en la región de Valparaíso. ¿Cuál de esas será una afirmación? Les voy a poner de nuevo el texto. La C. ¿Ya? Ya sé. Ya. Efectivamente, chicos, la respuesta correcta es la C y nuevamente es solo encontrar la información en el texto. Nada de inferir, nada de concluir, nada de pensar más allá, sino que encontrar la información y responder la pregunta con eso. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Ya. Ahora sí una pregunta de inferencia. ¿Qué se puede inferir en relación al texto leído? A los dos párrafos, no solo al primero ni al segundo. Es muy complejo poder observar ballenas en Chile. Las condiciones climáticas y del mar no son tan importantes para que las ballenas puedan acceder a su alimento. El reciente cambio climático que genera aumento en la temperatura del Océano Pacífico pudiera ser un factor que afecte a las ballenas. Las ballenas, al ser de los animales más grandes del mundo, también son de los más peligrosos. ¿Cuál de las siguientes de esas pudiese ser una inferencia válida a partir del texto en general? A ver. Recuerden que una inferencia no tiene por qué ser algo que, o sea, puede también, las inferencias también tienen eso de que tienen que involucrar también otros conocimientos que ustedes tengan como de cultura general. ¿Ya? Entonces, las inferencias son algo que combinan lo que ustedes ya saben previamente sobre el mundo con lo que les dice el texto. ¿Ya? No siempre, pero en algunas ocasiones puede ser así. Y recuerden que es una inferencia, no es algo que ustedes vayan a encontrar textualmente o explícitamente en el texto. Es algo que ustedes concluyen a partir de alguna información que aparezca en el texto. Ya. Y varios en el chat me dijeron que la respuesta correcta era la C, y efectivamente la más correcta sería la C. La más correcta sería la C. ¿Por qué? Porque si bien en el texto no nos dice nada sobre el cambio climático, es algo que nosotros ya sabemos previamente sobre el mundo, ¿no es cierto? Es un conocimiento que nosotros tenemos desde antes, ¿ya? Pero, o sea, y acá, ¿y cómo justificamos esto? ¿Por qué? Porque en el primer párrafo del texto nos dice que las bajas temperaturas del Océano Pacífico, las bajas temperaturas, que se producen por la corriente de origen antártico, lo transforman en una importante reserva alimentaria. ¿Ya? O sea que debido a que el Océano Pacífico es muy, muy helado, ¿no es cierto? Tiene muy bajas temperaturas, permite que haya una importante reserva alimentaria para las ballenas. ¿Ya? Entonces, obviamente, si el cambio climático nos aumenta la temperatura en el Océano Pacífico, ese pudiera ser un factor que afecta a las ballenas indirectamente porque va a disminuir la comida. ¿Ya? Las otras respuestas, las otras alternativas no tenían en realidad ninguna relación con el texto, o sea, no tenían como ninguna validación o ninguna forma de justificar en el texto, ¿ya? Así que muy bien, efectivamente, la C es la más correcta, ¿ya? Y para terminar, la pregunta número 4 dice, ¿en cuál de los siguientes, o sea, cuál de los siguientes es un lugar donde puede darse avistamiento de ballenas? Esta pregunta igual es solo localizar. ¿Cuál de esos lugares puede generar avistamiento de ballenas? La A. ¿Ya? ¿Sí? Ya, bueno, en realidad esta pregunta tampoco tenía mucho que debatir. Efectivamente, acá específicamente lo dice, ya en Chañaral.
¿sí? Esta pregunta, aquí en este segundo texto lo que quise más que hicieran o cosas así, es que me puedan encontrar información explícita en el texto, ¿ya? Solo encontrar información. ¿Queda claro lo que conversamos sobre este segundo texto? ¿Por qué las respuestas correctas son las correctas, etcétera? ¿Sí? Confírmame con un monito o algo. Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, como les dije, esta iba a ser una clase cortita, ¿ya? Así que con eso terminamos, para que puedan descansar. Igual les voy a hacer después la clase de física, así que ahí nos vamos a ver si es que alguno tiene que tomar esa clase también, ¿ya? Uy, ¿cómo hago aquí para...? Ahí sí. Ya, chiquillos. Con eso entonces terminamos. Espero que les haya gustado la clase, que no les haya parecido tan aburrida. Eso, chicos, ¿ya? Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la clase de física para los que vayan a física y si no, nos vemos en alguna otra oportunidad. Recuerden que les dejé la guía, ya les subí una guía al Classroom para que la hagan cuando puedan. Ya, igual son 2 textos, un poquito más largos, pero para que la puedan hacer y vayan soltando como la mano y todo lo que tiene que ver con la lectura. ¿Ya? Y si pueden ir a la clase presencial, a las clases presenciales del sábado, vayan, ¿ya? Porque el lenguaje igual vamos a hacer ejercicios parecidos a esto, pero hacerlos como en vivo y en directo es mucho más como beneficioso para la preparación de la PAES. Ya, así que si es que pueden ir, vayan. Eso, chiquillos, que estén muy bien y muchas gracias por su participación. Sí, vamos a empezar a física a la hora que corresponde, a las 7:40. Eso. Así que para que tengan un descansito. Eso, chiquillos. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. profe, gracias. Chao. Chao. Chao, chicos. Que estén bien.